Buenas tardes, don Marvin, licenciado Marvin Reyes. Qué gusto verlo, Marvin. De verdad, hace 3 años, ¿verdad? Estuvimos acá en el Congreso de Seguridad Ciudadana en el Barrio Los Sueños, el cual diste una charla que fue toda una cátedra, Marvin. Y acá en Costa Rica, cuando tengo que hablar de los congresos, siempre me recuerdan la participación tuya, Marvin. Buenas tardes, un gusto saludarte. Se encuentra conectado el licenciado Carlos Villegas también, por si Carlos ahora te saluda. Adelante, Marvin, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Julio, gusto saludarte. También al señor Villegas, un gusto también. Les mando muchos saludos desde acá de El Salvador. Y sí, definitivamente el Congreso fue muy bueno. Llegaron autoridades costarricenses ahí, incluido el ministro de Justicia y otras autoridades. Me parece que miembros del partido del actual presidente, Chávez, y otros personajes que estuvieron ahí presentes. Muy bueno el ejercicio. Y, y bueno, estamos aquí para desarrollar esta plática, para que los amigos que están pendientes del canal, pues, tengan un panorama de lo que está pasando en torno a este tema de las cárceles, ¿verdad? Y lo que pretenden hacer en Costa Rica versus lo que tenemos aquí nosotros. Gracias, Marvin. Carlos, adelante, si quieres saludar. Gracias, bueno, cordial saludo, Marvin. Aquí estamos tratando, le decía a don Julio, de engrandecer con ustedes esos conocimientos. Soy penitenciarista porque trabajé 24 años en el sistema penitenciario y, y la verdad es que es un tema muy interesante, la situación de las cárceles, ¿verdad? Porque, bueno, a veces se quiere minimizar la seguridad de un país, pues lógicamente también hay que valorar el tema carcelario, por un lado. Lógicamente nosotros, pues, con nuestras leyes que tenemos, pues, habría que ver cómo se va a manejar, ¿verdad? El sistema del, del CACO acá, así le llaman CACO, ¿verdad? Sí, porque la ley de nosotros, este, hasta el momento, ¿verdad? Pues privado de libertad es privado de libertad, entonces es un tema muy interesante, es un tema demasiado interesante. Así que esperamos, espero instruirme bastante con el conocimiento tanto de don Julio como su persona, ¿verdad? Y ahí estamos a la orden. Yo vivo en Pérez Celedón. Pérez Celedón es el cantón 19 de la provincia de San José, rumbo al sur, rumbo a Panamá. Ahí estamos a la orden. Gracias. Bien, amigos y amigas, buenas tardes. Damos inicio al programa de hoy, miércoles. Como todos los miércoles, estamos a las 6 de la tarde a través de este canal de Zoom, a través de la plataforma virtual de Facebook Live, donde compartimos con amigos y amigas, seguidores de este programa. Les saluda Julio Corrales Bustos, del Observatorio Nacional por la Paz y la Seguridad Humana en Costa Rica. Esta tarde tenemos un invitado muy especialísimo, donde estaremos tratando un tema de actualidad con relación al desarrollo de la seguridad en nuestro país, Costa Rica. Antes de dar inicio al programa, vamos a pedirle a don Marvin que se presente. ¿Qué posición tiene don Marvin? ¿A quién representa don Marvin? ¿En qué parte estás, Marvin? Y para nosotros, acá como siempre tenemos manifestado, es gran honor compartir con ustedes, contigo principalmente, los conocimientos en el área de la seguridad ciudadana. Adelante, don Marvin. Buenas tardes. Sí, gracias, Julio. Bueno, yo soy el dirigente de una organización sindical denominada Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Esta es una agrupación formada por policías operativos y personal administrativo en nuestro país, que nació el 28 de abril del 2015, en una época sumamente difícil para nosotros,
ya que ese año fue uno de los, bueno, una de las épocas más terribles. El nivel de homicidios era exagerado, ¿verdad? Tuvimos casi 7.000 homicidios en el año, sin contar las desapariciones de personas, y todo producto de la delincuencia de las pandillas. Solo ese año murieron 57 policías a manos de estas estructuras criminales, y conformamos esta organización con el fin de hacer valer los derechos de los policías en El Salvador, presentar propuestas también a las autoridades y que fuera cambiando un poco el panorama interno, ¿verdad?, de las políticas laborales hacia el personal policial, y por supuesto que a nivel gobierno se tomara en cuenta nuestra opinión. Antes de eso el policía no tenía voz. Hoy el policía tiene voz y se manifiesta a través de la organización. Yo he fungido en la policía 21 años como agente operativo. He estado en muchas áreas operativas, de investigaciones, de análisis, de inteligencia, de estadísticas, y también soy profesor, ¿verdad? Soy maestro, soy docente. Y me dedico también a esa labor. Bueno, en nuestro país, este tipo de organizaciones son atacadas por su naturaleza, ¿verdad? Ya que en nuestro país es bien difícil ser sindicalista porque uno se topa con la barrera de los gobiernos, que no dan apertura, que no fomentan el diálogo, y es bien difícil, pero ahí vamos nosotros avanzando. Nosotros nos encontramos en San Salvador, en la capital de El Salvador, en la ciudad de San Salvador, y desde aquí nosotros pues contactamos con los demás compañeros que están en los diferentes departamentos. Nuestro país es un país pequeñito, bueno, en, en, en Centroamérica, pues es de los más pequeñitos, bueno, es el más pequeñito comparado quizás con una provincia de Costa Rica, ¿verdad? Cabe El Salvador unas 4 veces ahí. Pero, sin embargo, hemos tenido unos episodios bien difíciles en cuanto a la delincuencia y sobre todo convulsiones internas, guerras, problemas de narcotráfico, problemas de inmigración, pobreza, desempleo. Es una gama de cosas que nuestro país tiene y manifiesta, ¿verdad? Y que en los últimos tiempos pues ha venido cambiando esa situación. Digamos así, en grandes rasgos, ese es un preámbulo de lo que nosotros somos, qué representamos y qué es lo que buscamos con esta representación ante los gobiernos que estén de turno, pues, y las autoridades también de la PNC de El Salvador. Excelente, excelente, Marvin. Gracias por tu presentación personal. Este programa lo vamos a dividir en 2 partes para poder entender al final de qué se trata. La primera parte, a ver, el programa se trata propiamente sobre la construcción de una megacárcel en nuestro país. Esta megacárcel va a estar ubicada en terrenos de lo que actualmente conocemos en Costa Rica como el Centro Penal La Reforma. Esto queda en la provincia de Alajuela, en San Rafael de Alajuela. He de mencionar que no pretendo desde Costa Rica, no pretendo decirles a la comunidad, los costarricenses, que no estoy de acuerdo con la construcción de la megacárcel. Mi participación en este programa, en este tema, es meramente social y es meramente desde el concepto de la seguridad ciudadana. Como especialista en muchos años, más de 35 años en el área de la seguridad ciudadana, y algo he aprendido para poder decir en un sí o un no.
y tengo todo el derecho, hasta el momento no lo he perdido, los costarricenses tenemos derecho de opinar libremente. La construcción de esta megacárcel ubicada en los terrenos del Centro Penal La Reforma y se construye, según los analistas que hicieron la propuesta de esta construcción, con el fin de reducir la inseguridad en el país, que por cierto está muy, pero muy elevada, y con el fin de que el Poder Judicial no ponga como pretexto la libertad de gente peligrosa por falta de espacios en nuestros centros penales. Entonces, nace de la idea de que esta liberación de sujetos involucrados en diferentes eventos criminales se ponen en libertad porque no hay esos espacios. Hay una sobrepoblación en nuestras cárceles que algunos ya hace mucho tiempo han manifestado una violación a los derechos humanos de los privados de libertad, pero eso será otro tema, la cual yo no quiero involucrar. La construcción de esta megacárcel persigue la finalidad de tener 5.000 espacios. Esa es la meta de esta megacárcel. Me preocupa mucho en este tema el tema de la inseguridad del país, que viene en aumento. 2026 y 2025 fue un desastre, 876 por ahí, casi 900 homicidios violentos, muchos, casi un 70%, un 80% por el tema de sicariato, ajuste de cuentas, peleas de territorio, etcétera. Todo esto dentro del contexto criminal. Muchas víctimas colaterales, más de 80 víctimas en el 2025, de personas que perdieron la vida, que no tenían que ver absolutamente nada en el tema de las luchas territoriales que se están dando. Todo esto hace que la ciudadanía tenga ahorita, en este momento, como su principal preocupación la seguridad ciudadana. Y es que no es para menos cuando hace un tiempo atrás decíamos que no debíamos de exponernos en las calles luciendo prendas, joyas, relojes finos, cadenas de oro, opulencia. Algunos años atrás, los expertos en seguridad decíamos que la víctima era que se exponía, provocaba a que el victimario lo dañara. Entonces se decía que era peligroso salir a las calles y después se decía que era peligroso salir en las noches a ciertos lugares en las calles. Pero resulta que pareciera ser que ese paradigma se ha roto y ahora hemos visto en los últimos meses cómo han perdido la vida personas dentro de sus casas, cómo han perdido la vida personas dentro de sus negocios comerciales, dentro de sus empresas, cómo han perdido la vida al interno, inclusive de una institución. Bueno, entonces, partiendo de esta situación, nos dice en su libro el doctor Javier Gamero Quinusita, ya no hay lugar seguro y en Costa Rica lo estamos viviendo. No podemos decir de que porque podemos ver las casas hoy día llenas de rejas y eso no sirve para nada para prevenirnos de ante una eventual situación de sicariato o por un problema, un daño colateral. Entonces el riesgo del ciudadano es muy alto, es muy grande. No vamos a hablar si el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Esa no es la temática del programa. Lo que sí vamos a hablar es de que hay una gran inseguridad y de que no vemos una ruta definida de lo que el costarricense espera para sentir seguro su familia, sus bienes y sus propiedades. Esta es la primera parte del programa
donde nos preocupa la seguridad nuestra en las calles, en los parques, en las casas, en un centro comercial. No hay lugar seguro. Y bien, entonces ante esta situación, estamos pensando de que puede que tenga razón las personas que dicen que el aumento de la inseguridad se debe a que los privados, a las personas que se deben privar de libertad, se les deja a la libre con algunas medidas cautelares que no son suficientes. Algo otros con un brazalete que tampoco ha sido suficiente. Hemos escuchado y visto noticias de delincuentes, de criminales que portan un brazalete de detección que hasta el momento no sentimos, por lo menos yo no siento que eso esté funcionando. Entonces, viene esta mega cárcel con el fin de garantizarle a los costarricenses que sí vamos a estar más seguros, porque ahora entonces los agresores van a ir a cumplir la pena a esta megacárcel que se llama CAC. Su ubicación es propiamente, como lo dije al principio, en San Rafael de Alajuela, y que es un lugar, y es ahí donde yo paso mi posición, es un lugar que está rodeado de construcciones, de condominios, de edificios, de bodegas, locales comerciales, centros comerciales, escuelas, colegios. De verdad, me pongo a pensar que cuando se hace esta propuesta de construir en este lugar, los analistas que le recomiendan a nuestro presidente de hacer esta megacárcel en este lugar, no consideraron el entorno, donde a criterio mío, muy personal, hemos visto en otras oportunidades cuando han habido fugas de reos de la reforma, el amplio operativo policial que se despliega a todos los sectores, casi que a 5 o más kilómetros a la redonda, afectando a miles de ciudadanos, cientos de comunidades sometidas al miedo, al temor, al me voy a encontrar con esos sujetos que se tocaron, al miedo, van a meterse a mi casa y se van a ir a esconder ahí, al miedo, van a encontrarse un familiar y lo van a agredir, le van a hacer daño. Es decir, del miedo pasamos a un pánico, casi que de terror, con lo que tenemos ahorita. Yo no me imagino con esta megacárcel, 5.000 privados de libertad, una emergencia como la que ya mencioné. No me imagino el caos en este sector, provocando hasta, ¿por qué no?, problemas mentales a la ciudadanía, a niños, hombres, mujeres, ancianos, preocupados de que se puedan convertir en una víctima colateral, bien sea de la misma policía que anda buscando a los fugados, o bien sea del mismo fugado o las personas que se han dado a la fuga. Entonces mi posición va en ese sentido, en el sentido que no es el lugar más idóneo para construir esta megacárcel en este lugar por el riesgo y el aumento de la inseguridad, que ya de por sí es mucha, para estas poblaciones. Debo de manifestar que le he hecho de conocimiento esta semana, mediante correo electrónico, a nuestros 57 diputados, para que ellos no vayan a alegar el día de mañana que no sabían, que nadie dijo nada, que ellos creían que todo estaba bien, que no, ellos no tienen culpa de nada. Con este correo electrónico, lo tengo confirmado, que lo recibieron en sus oficinas, el día que pase algo, tenemos nombres a quien decirles de esos culpables.
ustedes son responsables, porque ustedes debieron, como representantes de los costarricenses, haber por lo menos pedido un estudio más amplio, un análisis más completo y recomendar la ubicación de esta mega cárcel en otro lugar. En Costa Rica, gracias a Dios, tenemos todavía mucho terreno, muchas propiedades baldías alejadas de la población donde se pueda ubicar esta megacárcel. Porque si lo que se pretende es hacer algo parecido a lo que tiene Nayib Bukele en El Salvador, pues estamos lejos de emular eso. Porque las fotografías, y ahora nos lo va a confirmar don Marvin, del lugar donde está ubicada esta megacárcel, está lejos de poblaciones superpobladas. No así la megacárcel Caco, que está casualmente ubicada en el corazón de la gran área metropolitana. Entonces, mi posición va en ese sentido. No va en contra de la construcción, que eso es responsabilidad de nuestras autoridades, pero sí estoy en contra de la ubicación. Para eso, este análisis va a quedar grabado y va a ser puesto a la orden de la ciudadanía para que después no vayan a decirnos nadie nos dijo nada, nadie nos previó, nadie nos comentó. Esta es la primera parte del programa del día de hoy a través del Observatorio Nacional por la Paz y la Seguridad Humana en Costa Rica. Y pasamos en esta segunda parte a darle los micrófonos a don Marvin Reyes, quien es representante de la Policía Nacional de El Salvador, quien va a comenzar contándonos por qué se construye esta megacárcel, por qué se ubica en este lugar y cuáles han sido los resultados hasta el día de hoy de este proceso de los privados de libertad con relación a la seguridad ciudadana. Don Marvin, buenas tardes, los micrófonos son suyos. Gracias, Julio. Primero, hay que poner en contexto a los amigos que siguen este programa y comentarles que la cárcel, digamos la mega cárcel que se construyó en El Salvador, que es conocida como CECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, fue construida a finales del 2022. ¿Por qué razón se construyó? ¿Y por qué se pensó en esas dimensiones? Resulta que cuando el régimen de excepción se instauró en nuestro país, que es una herramienta constitucional para controlar situaciones que se han salido de control a nivel de la sociedad y que fue solicitada por el presidente Bukele el 27 de marzo de 2022 a raíz de una serie de homicidios que se produjeron en el sábado 26 de marzo, y que fue producto de la actividad de las pandillas. A raíz de eso, empieza una serie de operaciones por parte de la Policía Nacional Civil y se empiezan a capturar los pandilleros. Se empiezan a capturar por decenas, por centenas. Bueno, hubieron días que se capturaban más de 1000 pandilleros en un solo día. ¿Y cómo se logró esto? Se logró porque la Policía Nacional Civil viene registrando las actividades de los pandilleros desde 1998. Por ahí, en 1998, 1999, se empezó a generar un archivo de los líderes de pandillas o los miembros de pandillas que iban agregándose a estas estructuras, y ya se tenía un buen registro. Solo de la pandilla MS, la Mara Salvatrucha, se tenían registrados cerca de 700,000, perdón, cerca de 70,000, debo decir, 70,000 pandilleros de la MS, incluyendo líderes y toda su estructura.
y de la pandilla 18, que esta se dividió en dos, 18 sureños y 18 revolucionarios, alrededor de 40.000 pandilleros. Entonces, por todo el universo de pandilleros registrados en los archivos de la policía, teníamos más de 100.000 pandilleros, alrededor de 120.000 pandilleros, sin tomar en cuenta los colaboradores, familiares, fanáticos de las pandillas, etc. Entonces, se empezó a capturar a esta gente. Y se fueron llevando a los penales, que hay varios penales aquí en nuestro país, o sea, no solamente esa cárcel del SECOT se encuentra, sino que hay una cantidad de cárceles grandes también, y el sistema empezó a colapsar, porque cuando el régimen de excepción comenzó el 27 de marzo del 2022, nosotros en la policía teníamos saturado el sistema penitenciario y se había sobrepasado en un 120% de su capacidad. Entonces había un hacinamiento terrible. Y le estábamos metiendo más personas, producto de las capturas del régimen de excepción, que todos eran pandilleros. Entonces se estaba colapsando más el sistema. El presidente Bukele pensó o ideó esta construcción de este megapenal y se comenzó a finales de 2022. Y se pensó en un lugar aislado. Esta es una zona es la zona paracentral del país, una zona que históricamente había sido zona agrícola. Por supuesto, la gente se opuso. Ahí la gente se opuso porque les estaban comprando, le estaban haciendo la propuesta de comprarle esas tierras a un precio que no era el adecuado, pues. O sea, el gobierno le dice, mire, este es el precio que nosotros le vamos a pagar. O lo toma o se lo vamos a expropiar. Entonces la gente optó por vender sus tierras que eran buenas y ricas para el cultivo, pero que ahí en esa zona no hay centros urbanos, ¿verdad? No hay población, sino que eran zonas meramente agrícolas y de pastoreo. La ciudad más cercana está a unos 15 kilómetros de ahí, del Secot. Está bastante retirado. Entonces, y aparte de eso, esta es un área que digamos, 23 hectáreas que conforman el SECOT. Aparte de eso, el perímetro al que se le da seguridad con soldados y policías, que es los contornos del centro penitenciario, son 140 hectáreas. Imagínense la cantidad de espacio, ¿verdad? La construcción en sí tiene 23 hectáreas, pero 140 hectáreas circundantes no hay absolutamente nada, ¿verdad? No hay casas, no hay construcciones, no hay edificios, no hay nada. Sí hay una carretera que une el departamento de La Paz con el departamento de San Vicente. Es una carretera, digamos, departamental. Y por ahí pasan muchos vehículos. En esa carretera hay controles vehiculares fuertes de la policía y del ejército, permanentes. Ahí están permanentes las 24 horas. Entonces, ¿qué se garantizó con esto? Que este centro penitenciario, que se pensó para contener esa gran cantidad de sujetos muy peligrosos, no podía estar cerca de las ciudades. Tenía que estar lejos. Porque aquí vivimos una situación, y tú, Julio, lo estabas planteando con respecto a la cárcel de Costa Rica. Y le voy a poner qué es lo que nosotros vivimos con las cárceles que quedaron en las ciudades, porque aquí hay cárceles que quedaron en el centro de las ciudades. La ciudad fue creciendo y fue arropando el penal y quedó en medio. ¿Qué es lo que pasaba aquí en El Salvador con esas cárceles? Los familiares de los delincuentes iban y alquilaban casas cercanas al penal, o a la fuerza sacaban a las personas de las casas y se adueñaban ellos, o sea, las usurpaban, amenazaban
a los dueños de las viviendas, los amenazaban de muerte, les daban 24 horas para que se fueran, la gente sacaba sus cosas y dejaban las casas abandonadas y los delincuentes se iban a vivir ahí, cerquita del penal, para estar pendiente de los presos, porque en el anterior al régimen había visita, había cierta comunicación en los penales, ¿verdad?, de los familiares. Entonces, ¿qué hacían los pandilleros? Mandaban mensajes a través de diferentes medios con los familiares que llegaban de visita y ahí se generaban órdenes. Ahora, ¿qué pasaba con esas colonias circundantes? Se convertían en centros de operaciones de los delincuentes que estaban afuera. Vean qué complicado. Y aquí la gente, digamos, trabajadora, la gente honrada que quedaba en medio de todo eso, vivía una zozobra. La gente, por último, dejaba sus casas o las alquilaba a otras personas porque ya no podían vivir ahí. La inseguridad era demasiado. Entonces, lo que tú, Julio, planteas tiene una gran validez porque ese penal que van a construir en Costa Rica, yo pude ver las imágenes del terreno, está rodeado por condominios. Y me imagino, son condominios, no son empresas, ¿verdad?, sino que son habitacionales para familias, ¿verdad?, que viven ahí. ¿Y cómo van a tener ese penal ahí en medio? ¿Por qué no buscaron un terreno aislado, pues, que permitiera el control desde una distancia favorable para las autoridades? Pero ¿y ahí? Si algún tipo de los familiares de estos delincuentes se le ocurre tomarse un apartamento de esos, puede amenazar a las personas y sacarlas y vivir ahí y desde ahí estar observando el movimiento de las autoridades cuando hacen cambio de guardia, una serie de aspectos. Lo otro es que estando un penal así de cerca de centros urbanos, cuando inhiban la señal telefónica, va a afectar a todos los que están ahí. No van a tener señal, no van a poder tener internet, se van a ver limitados en su movilidad. Es absurdo completamente tener un penal cerca de los centros urbanos. Aquí nosotros ya tenemos ese problema con los otros penales que ya estaban, que son penales que tienen décadas. Fueron construidos afuera de las ciudades, pero como las ciudades fueron creciendo, entonces quedaron arropados por las colonias. Y ahora esas colonias viven limitadas, viven sin señal, ¿verdad? La gente tiene que ir a 1 kilómetro para hablar por teléfono o para conectarse a internet, porque ahí no hay, no existe la conexión a internet, porque los inhibidores de señal son muy fuertes y bloquean la señal eh, a, a varias cuadras de donde está el penal para evitar que haya una, digamos, comunicación o haya alguna especie de enlace desde afuera hacia adentro o viceversa. Entonces, el penal este que nosotros tenemos, el SECOT, fue pensado así. Por supuesto que una estructura de semejante magnitud trae problemas, ¿verdad? Porque este penal ha contaminado con los aguas residuales ríos que estaban limpios ahí, en esa zona, que ocupaban las personas agricultoras para hacer sus regadíos en verano. Hay también contaminación ya de basura y por supuesto en toda esa zona nadie puede acercarse, ¿verdad? Nadie puede ir, como dicen, de camping, ¿verdad?, por ahí a explorar porque se va a topar con los cercos militares y policiales y lo van a arrestar, ¿verdad? Lo van a arrestar, lo van a meter preso porque no tiene nadie autorizado a andar caminando por esa zona sin ninguna justificación. Ya hubo un intento de un grupo, de un pequeño grupito, que capturaron, que le encontraron unos binoculares y hasta un mapa del SECOT. Vean qué complicado. Ya andaban algunos por ahí en algunas elevaciones observando el penal, cómo era, y encontraron unos binoculares abandonados donde ellos huyeron, ¿verdad? Ese grupito fue capturado posteriormente. Y eran grupos de remanentes de pandillas que todavía faltaba que capturar, pero que andaban merodeando ahí las zonas y se reforzó la seguridad.
Hay una cantidad importante de soldados ahí para resguardar las 24 horas esa cantidad de reos que hay ahí, que son alrededor de 20,000. Marvin, 20,000 pandilleros. Marvin, cuando hablas que hay una gran cantidad importante de policías y miembros del ejército, ¿cuántos? Muchos, miles, cientos. Sí. ¿Con cuánta gente se da la seguridad a todo ese sector? Porque estamos hablando que son muchas hectáreas. Exactamente, estamos hablando que son alrededor de 300 soldados los que hay ahí, más otra cantidad, alrededor de 100 policías, o sea, 400 personas solo en los contornos, aparte de penal, ¿cómo se llama? El personal penitenciario que está interno, ¿verdad? Ese número no lo sabemos nosotros porque está con restricción, pero ellos están internos, ¿verdad? Los que cuidan las celdas y ven las instalaciones internas. Lo que está afuera, hablamos de 400 personas armadas, que no cualquier grupo va a intentar llegar y querer sacar a alguien de ahí, porque sería básicamente imposible. Tendrían que llegar con algún armamento demasiado pesado, que va a ser obvio su desplazamiento. Entonces, hoy por hoy esa cárcel está súper segura. No hay manera de que algún delincuente pueda escapar de ahí o intenten sacarlo con alguna maniobra desde afuera. Entiendo, Marvin. Sí, la situación es, como decís vos, no es así nomás de decir aquí voy a construir y aquí va a ir la megacárcel y de verdad que uno pareciera que eso es fácil, se dice fácil, pero ciertamente vos has señalado dos aspectos también que yo no los había tomado en cuenta. La contaminación, la basura que se produce, Correcto. las aguas residuales, ¿a dónde van a ir? Yo ahora me pregunto, este proyecto de esta megacárcel en Costa Rica lo que tiene cerca es un río, es el río Virilla, que ya de por sí está contaminado, pero yo no me imagino la contaminación que eso nos va a generar. Licenciado Carlos Villegas, quería comentarnos algo. Sí, muchas gracias. Excelente la exposición de don Marvin. Comparto, don Julio, con usted, en el sentido de que sí, definitivamente ocupamos espacios de contención y espacios muy serios, ¿verdad? Recordemos que hablemos de reforma. Las reformas, si no me equivoco, es un perímetro donde existen como 7 cárceles, con diferente nombre, con diferente personal, etcétera. Me imagino yo, ¿verdad?, que lo que quieren es minimizar los costos de vigilancia al poner el caco dentro de estas cárceles, porque esa es la realidad. Por otro lado, el riesgo que existe es un riesgo inminente. Es más, yo en un principio pensé que esta cárcel la iban a hacer en Changuina de Buenos Aires. Recordemos que en Changuina existe unos terrenos que se los quitaron un decomiso a la banda de los Vargas y pero estamos hablando de la década de los 80. No sé qué ha pasado con esas hectáreas que hay ahí que son del Estado. Entonces ahí era un lugar adecuado porque son más de 50 hectáreas, si no me equivoco, donde igual, como decía don Marvin ahora, las poblaciones están bastante lejanas, ¿verdad? Y ahí eventualmente se podría haber hecho este proyecto, porque, bueno, ya nosotros tuvimos una amarga experiencia donde murió un policía penitenciario que fue la toma de máxima seguridad por parte de Erling Hurtado, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esa amarga experiencia, ¿verdad? De que
somos muy vulnerables. Ese es el problema, somos muy vulnerables. En eso, pues, igual lo que decía, comparto la situación de que al existir una cárcel de este calibre, hablemos máxima seguridad, rodeado ya de una zona, creo que ahí hay hasta edificios, ¿verdad? Ya bastante altos, torres. ¿Y qué tal ahí en un momento ya de una balacera, etcétera? Eso por un lado, está poniendo en riesgo la seguridad de las personas, los vecinos. Y igual el tema que dice don Marvin es muy interesante, que ha sucedido o está sucediendo en este país, que los grupos llegan a ciertas regiones y sacan a la gente, les dicen, ustedes tienen que irse porque esta casa es mía, y esta casa es para, lógicamente la agarran para vender droga. ¿Y por qué no pensar en una situación de estas que nos decía Omar? Fuera de eso también el perjuicio que viene a traer con el bloqueo telefónico. Jim, yo sé que en Reforma han tenido los vecinos problemas. Pérez Celedón, los vecinos tienen problemas, ¿verdad? Con lo que es el bloqueo telefónico. Por eso al existir especialmente que es una cárcel, hablemoslo así, muy especial, tiene que estar aislada. Tiene que estar aislada por la situación de peligro, por la situación técnica, ¿verdad? Tanto para el manejo operativo de ella, como también de la misma sociedad que estamos hablando en ese lugar. De seguridad, a mi criterio, más bien es muy vulnerable esta cárcel dentro de la periferia de la Reforma. Demasiado vulnerable. O sea, técnicamente no sé los asesores por qué permitieron o el ministro permitió de que esa cárcel se haga en ese lugar, teniendo nosotros lugares aislados donde eventualmente se puede construir esta cárcel. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Usted ha dado el punto, ha hecho un análisis muy serio, coherente con la realidad del país y coherente con la realidad de inseguridad que estamos viviendo. Y yo lo he venido diciendo, la construcción de esta megacárcel en este lugar aumenta, número uno, la percepción de inseguridad y número dos, la inseguridad real. Y todavía eso, yo me atrevo a sumarle el daño económico que se le da a todas estas zonas que rodean esta megacárcel, por cuanto sus propiedades se verán afectadas en cuanto a la plusvalía de una persona, una familia que quiere ir a vivir a esos lugares. Y es que ahí ciertamente hay cientos de edificios de condominios. O sea, no estamos hablando de 100, no hay más de 100 edificios de condominios ahí. Solo el proyecto con casa es monstruoso. Y ahí tenemos que sumarle otra enorme cantidad de proyectos inmobiliarios en Santa Ana, en Belén, en San Rafael, en Ciudad Colón. No, de verdad, yo no sé cómo están tan tranquilos los ciudadanos que no están valorando esto que les va a pasar. No están valorando que está en juego no solamente la parte económica de sus bienes, sino la parte personal de sus vidas. Por eso he querido hacer este programa para que quede ahí en la memoria de quienes lo vayan a ver y analizar. No estamos hablando de que no se construya. No estamos en contra de que no se construya. Lo que estamos es haciendo una advertencia que el lugar donde se está planificando, porque ya dicen que pusieron una primera piedra, la construcción de esta obra no es el más conveniente para este sector oeste de la ciudad capital.
Hay muchos terrenos, como lo dice el licenciado Villegas, que se pueden tomar en cuenta, están todavía a tiempo. Lo que hubo fue movimiento de tierra, pero están a tiempo de verdad de buscar el lugar. Y yo insto a los señores diputados que este video va a llegar a ellos y los responsabilizo de no alzar la voz, por lo menos por los meses que les queda en la Asamblea Legislativa, por lo menos para que sea cuestionado la construcción de esta megacárcel en este lugar y que le recomienden al gobierno llevar este proyecto a otro lugar. Don Marvin Reyes, estamos llegando al final de esta hora que los tiempos se nos hace siempre muy, pero muy rápido. Un aporte final, don Marvin, y de verdad usted ha sido espléndido en la explicación que nos ha dado sobre el proyecto SECOP en El Salvador, y le agradecemos haber sacado su tiempo desde la República de El Salvador. Como siempre, unimos a través de este medio con este servidor suyo, de ustedes, a quienes aprecio mucho, que también hubo otro compañero aquí en Costa Rica que también los recibimos también. Consideramos que lo mejor que pudimos hacer. Marvin, adelante. Sí, gracias, Julio. Y muy importante también el punto de vista del señor Villegas. Y aquí hay que establecer un parámetro que no se nos debe de olvidar. La razón por la cual se construyó el SECOT y la razón por la cual se quiere construir el CACO. Yo he planteado que el SECOT se construyó por la saturación del sistema penitenciario que nosotros teníamos a raíz de las capturas masivas del régimen de excepción. Miles y miles y miles de pandilleros capturados. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se quiere construir el CACO en Costa Rica? ¿Será por esa saturación del sistema penitenciario costarricense? ¿O se ha pensado que esto puede dar un espaldarazo a los actuales gobernantes, queriendo hacer un símil de lo que ha pasado en El Salvador, que es una cosa bien diferente? Aquí las condiciones que nosotros teníamos eran de una criminalidad sumamente alta. Ningún país de Centroamérica se comparaba con lo que teníamos aquí. Y la saturación del sistema penitenciario era tremendísima. 120% había sobrepasado su capacidad cuando le empezamos a meter los miles y miles de pandilleros. Colapsa. Se crea este proyecto, se construye el SECOT y se empiezan a llevar para allá la cantidad de reos más peligrosos, ¿verdad? Que son alrededor de 20,000 y tiene capacidad para 40,000, o sea que está a medio vapor, o sea, le faltan otros 20,000 que meter ahí. Ahora, ¿al gobierno salvadoreño le ha servido la construcción de esta cárcel? Sí, le ha servido. Si nosotros lo vemos en términos políticos, es una carta de presentación muy importante para el presidente Bukele. Ahora, querer copiar esto en otro país, cuando las condiciones son totalmente distintas, podría ser un suicidio político, no una victoria política. Ojo, la razón es la que hay que valorar. ¿Para qué se quiere esa cárcel? ¿Con qué objetivo? Si nosotros acá ya lo vimos por qué se hizo, y que en el camino el presidente descubrió que esto era una gran carta de presentación, bueno, eso le favoreció a él. Pero ¿le puede favorecer la construcción de la cárcel CACO en Costa Rica al presidente Chávez? Probablemente, probablemente no. Hay demasiado en juego, hay muchas cosas que están más negativas que positivas, sobre todo por su ubicación, y que la gente, por supuesto, no le va a gustar tener una cárcel enfrente de sus apartamentos, pues. Qué vista más bonita. Cuando yo salga de mi apartamento a la ventana voy a ver la cárcel. Es completamente ilógico, pues. Me gustaría a mí ver un paisaje, algo que me agrade, no una cárcel. Un poco de
de amenaza, ¿verdad? Y en cambio aquí, la gente, ese secot no se ve, porque está prácticamente donde termina la falda del volcán de San Vicente. O sea, no hay absolutamente nada ahí de construcciones ni centros urbanos. Así que yo muy agradecido, Julio, con este espacio y gusto de verte también. Al señor Villegas, también gusto de conocerlo y esperamos que en otras oportunidades tengamos espacio para seguir discutiendo y seguir analizando estos temas que son bastante delicados, son bastante espinosos, espesos y hay que tratarlos así, ¿verdad? Técnicamente, porque esa es la intención de este espacio. Así es, estimadísimo amigo Marvin. Este es un análisis técnico. Aquí no estamos hablando de política, no estamos hablando de acciones antojadizas. Repito, la gran preocupación nuestra es esa, casualmente, y agradecemos, Marvin, que tu explicación nos deja más en claro por la ruta y el rumbo que debe llevar esta construcción. Don Carlos, para irnos despidiendo, Muchas adelante. gracias, don Julio. Muy amable, don Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marvin, y personas que nos escuchan. Es un tema muy sensible, parece mentira. Es un tema de seguridad nacional. Por lo tanto, creo que fue muy enriquecedor hoy el tema y especialmente lo que se nos puede proyectar a futuro. Así que mi agradecimiento por la invitación y ahí estamos como siempre a la orden. Gracias. Gracias, licenciado. Aprovecho para recordarles que el próximo miércoles tendremos a esta hora, 6 de la tarde, un programa también muy interesante que tiene que ver con el tema de la inmigración a nuestro país, que algunas personas han dicho que esta inmigración que se ha presentado en los últimos años eh, ha venido a provocar y aumentar la inseguridad de los costarricenses. Vamos a tener varios expertos, no solamente de Costa Rica, también vamos a tener expertos de América del Sur y muy posiblemente de México, que estarán también contándonos sus experiencias con respecto a la inmigración en sus ciudades, en sus países. Así es que estén atentos al próximo miércoles 6 de la tarde para que puedan también participar de este novedoso programa que tiene que ver con el tema, como dice don Carlos, licenciado Villegas, también tiene que ver con la seguridad nacional. Esta ha sido la presentación que hemos tenido esta tarde, don Marvin, para que se despida. Sí, muchas gracias, Julio. Muchas gracias también al señor Carlos Villegas. Un abrazo desde El Salvador, se les aprecia muchísimo. Bueno, mi experiencia cuando fuimos al Congreso en Costa Rica, pues para mí fue muy gratificante, muy bonito todo, ¿verdad? Costa Rica es un lugar maravilloso, no podemos permitir que delincuentes lo arruinen o sinvergüenzas lo arruinen. Es un país que ha dado el ejemplo a Centroamérica, pues, y no puede ser que esté retrocediendo por esa situación. Así que mi total aprecio, ¿verdad? Para todos los costarricenses, linda gente, muy amables, y aquí en El Salvador, pues les mandamos todas las buenas vibras y que vayan por buen camino y que las autoridades pues repiensen ese tipo de movimientos porque son legados que van a quedar y no pueden ser legados negativos, tienen que ser positivos para ir mejorando el país. Así que a la orden y buenas noches. Gracias al licenciado Marvin Reyes desde El Salvador, hablándonos sobre el tema del SECOP en El Salvador y comparando con lo que nosotros queremos hacer aquí en Costa Rica, lo que se ha llamado el ACACO o el CACO. Agradecemos a don Marvin, agradecemos al licenciado Carlos Villegas que tuvo la gentileza de compartir con nosotros esta plataforma y agradecemos a todas las personas que han estado conectadas, que me han estado reportando que están viendo el programa a través de la plataforma de Facebook Live y agradecerles también a estas personas que han generado sus comentarios. Deseándoles que pasen el resto de la noche una feliz noche llena de bendiciones para todos y de verdad que aprecio mucho su atención. Don Marvin, muchísimas gracias. Como siempre, te estimo mucho. Gracias, Marvin. Don Carlos,
Gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos pronto, amigos y amigas. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.